Turquía, Finlandia y Suecia firmaron este martes un acuerdo tras varias horas de reuniones para desbloquear el veto turco al acceso de esos países nórdicos a la OTAN. Esto un día antes de que comience el encuentro de la Organización Transatlántica en Madrid. Con esto comenzamos. Soy Silvia Cabrera, titulares. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció un acuerdo entre Turquía, Suecia y Finlandia que permite revertir el veto que mantenía Ankara a la adhesión de esos dos países nórdicos a la alianza. Los tres países reforzarán su colaboración en antiterrorismo. En otros temas, en Colombia se presenta el informe final de la Comisión de la Verdad, un trabajo que inició en 2018 y en el que se recolectan testimonios, documentos y relatos de más de 30.000 víctimas del conflicto armado en Colombia. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, suspendió las negociaciones que mantenía con el principal líder indígena para acabar con las semanas de protestas que han bloqueado el país. Analizamos la noticia desde Quito. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que Turquía aceptó apoyar las candidaturas de Finlandia y Suecia para convertirse en miembros de la alianza militar, poniendo así fin al veto que bloqueaba su adhesión. Los países han firmado un memorando trilateral para extender su pleno apoyo contra las amenazas a la seguridad de cada una de las partes. Los líderes de los tres países se reunieron previo a la crucial cumbre de la OTAN que arranca mañana en Madrid. Y nos vamos precisamente ahora a Madrid. Ampliamos con nuestro enviado especial Pablo López. Pablo, los tres países firman un memorando de entendimiento que recoge todas las peticiones turcas. ¿Ha logrado Erdogan todo lo que pedía? Hola Silvia, pues sí, queda prácticamente allanado el camino de Finlandia y de Suecia hacia su ingreso en la OTAN. Hace unos minutos Jens Stoltenberg hablaba en conferencia de prensa y hacía referencia a este memorando de entendimiento del que hablabas, en el que básicamente se hacían menciones a la lucha contra el terrorismo. Finlandia y Suecia se comprometen a apoyar a Turquía en su seguridad interior, a tomar medidas enérgicas contra el PKK, el Partido de los Trabajadores kurdo, y a alcanzar un acuerdo de extradición con Turquía. Estos son los puntos más importantes a los que Stoltenberg, refiriéndonos a este último punto, tuvo que enfrentar algunas preguntas de periodistas y decían, ¿qué pasa o cuál es el caso de los periodistas críticos con Erdogan, periodistas kurdos que buscan refugio en esos países? ¿Deben temer ser extraditados? A lo que Stoltenberg no hizo tampoco unas respuestas demasiado claras, pero lógicamente sí confirmó que este tratado de extradición se atañe al marco legal europeo y concretamente a la Convención Europea de Extradición. Stoltenberg lo vendió o habló de un absoluto logro, de que la OTAN es capaz de crecerse en los momentos más adversos, de superar sus diferencias y dijo también, Turquía ha sufrido como pocos países el azote del terrorismo, así que Silvia, podemos decir que sí, Erdogan se salió con la suya. Bueno, y el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, nos imaginamos, va a estar en el centro de esas conversaciones que se va a dar en esta cumbre que comienza oficialmente el miércoles en Madrid. ¿Qué otros temas se abordarán en el encuentro de la OTAN que arranca mañana? Pues efectivamente, Silvia, hoy era el día en que se han recibido las diferentes delegaciones de los países. Hemos asistido también a esta importante reunión, pero mañana es cuando viene el grueso de las reuniones, en las que el ambiente aquí es básicamente de refundación de la OTAN. En 2016 el presidente francés Emmanuel Macron hablaba de que la alianza estaba en muerte cerebral. Hoy estamos en un escenario completamente distinto. Es prácticamente todo lo contrario. Rusia es ahora mismo la principal amenaza y refiriéndonos a esta nueva carrera armamentística, los 300.000 soldados que quiere mandar la OTAN al flanco este de la Unión Europea, pues va por esa línea. También se hablará de las partidas de defensa en los presupuestos de los países, de un paquete integral de ayuda a Ucrania y, por supuesto, del nuevo concepto estratégico que viene a actualizar el que se firmó hace 12 años en Lisboa. Muchísimas gracias, Pablo López, desde Madrid.
Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió a las Naciones Unidas que visite el centro comercial de la ciudad de Kremenchuk, que fue golpeado por un bombardeo ruso. El mandatario hizo el pedido en una comparecencia en el Consejo de Seguridad de la ONU este martes. Al menos 18 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en el ataque. Según las informaciones difundidas, 1 millar de personas estaban de compras cuando el edificio fue alcanzado por misiles. Mientras Moscú sostiene que el bombardeo tenía como objetivo instalaciones militares, Ucrania califica el ataque de crimen de guerra. Y precisamente la guerra de Ucrania marcó la cumbre del G7 que terminó este martes en los Alpes bávaros. Los líderes de las grandes democracias industrializadas del mundo aprovecharon la cita para advertir de que seguirán imponiendo costes económicos inmediatos y graves al régimen de Vladimir Putin y a la vez para tratar de afinar su estrategia ante la guerra rusa en Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz reiteró la unidad del grupo alrededor de Kiev. Unidad entre aliados estrechos. Este es el simbólico mensaje que el G7 quería enviar al mundo. Pese a la cantidad de problemas que debe afrontar el planeta, la atmósfera al final de la sesión del martes parecía bastante relajada. El lunes, el presidente ucraniano se unió por videoconferencia. La guerra con Rusia centró la agenda. El G7 y la Unión Europea se mostraron decididos a apoyar a Ucrania el tiempo que haga falta, incluso en el futuro periodo de posguerra. Lo más importante es que queremos seguir reuniéndonos desde la perspectiva del G7, pero también con otros como la Unión Europea, para debatir el asunto de la reconstrucción. Necesitamos un plan Marshall para Ucrania y necesitamos planearlo y desarrollarlo bien. Eso es lo que nos proponemos. Los efectos de la guerra se dejan sentir por todo el mundo, por lo que se invitó a la cumbre a los dirigentes de India, Senegal e Indonesia. Entre sus mayores preocupaciones está la lucha contra el hambre. Para ello, el G7 y la Unión Europea han querido establecer una alianza global para la seguridad alimentaria. Este año destinarán 4.000 millones de euros a los países más amenazados. Otro de los focos de esta cumbre, la protección del clima. Scholz propuso un plan para crear un club del clima abierto a todas las naciones que compartan la voluntad de limitar el calentamiento global y conseguir la neutralidad de emisiones a mediados de siglo. Todos coincidimos en lo que nos depara el futuro, no al gas. Algo particularmente claro en el caso de Alemania. Queremos una economía libre de CO2 para 2045 y eso afecta al uso de recursos fósiles como carbón, petróleo o gas. Para los activistas climáticos que protestaban cerca de la sede de la cumbre, es un error ampliar el uso de los combustibles fósiles aún por poco tiempo para suplir las carencias energéticas. Nos enfada que los líderes acaben adoptando compromisos a largo plazo, pero no las medidas inmediatamente necesarias para dar un marco de referencia a la industria con el objetivo de que abandone los combustibles fósiles por las renovables de forma más rápida. El debate sigue abierto, pero según Scholz, el G7 ya demostró lo que las alianzas democráticas pueden lograr juntas. Frente a las montañas de Baviera, los países más ricos de Occidente apuestan por la unidad en un contexto de incertidumbre. Y por supuesto seguimos hablando del G7 ahora en la economía con Rosa Casals. Silvia, y hablamos concretamente de China, que fue uno de los temas de esta cumbre. El G7 concluyó en Alemania con una condena a las prácticas comerciales de China. Una declaración conjunta de los líderes de las 7 principales economías acusa a Pekín de distorsionar deliberadamente la economía global. Los líderes presentes en la cumbre también se comprometieron a reducir su dependencia estratégica de China. Las naciones occidentales son cada vez más cautelosas a la hora de depender en exceso del comercio con Pekín, dado que el gigante asiático no ha condenado las acciones de Rusia en Ucrania. Y en los Alpes bávaros hablamos por última vez con nuestro compañero Javier Arquedas, que ha cubierto esta cumbre para nosotros. Javier, muchos saludos, sea muy tarde. Cuéntanos, ¿a qué se refiere el G7 exactamente cuando habla de prácticas intransparentes y que distorsionan el mercado?
Bueno, Rosa, es ya común que en declaraciones conjuntas de cumbres como esta los detalles no sean demasiado específicos, pero las denuncias en contra de las prácticas comerciales de China no son nada nuevas. Ya sabemos que hablamos aquí, por ejemplo, de violaciones a la propiedad intelectual, algo que había generado enormes roces, por ejemplo, entre China y Estados Unidos ya anteriormente. También el control excesivo de las cadenas de producción, que en parte permite entonces prácticas como el trabajo infantil, algo que los países del G7 se han comprometido a eliminar también en cumbres anteriores. Y finalmente no podemos olvidar también las condiciones inequitativas según los países del G7 que tienen inversionistas extranjeros cuando invierten en China en relación con los inversionistas locales o con inversionistas chinos que invierten en los países del G7, algo que también se han propuesto equiparar. La pregunta, por supuesto, es qué tan difícil o fácil será hacer frente realmente a estas prácticas comerciales ante una China evidentemente cada vez más poderosa. Javier, el tono parece ser mucho más hostil que en cumbres anteriores. ¿A qué se debe este desafío tan claro a China? Bueno, un aspecto ya lo mencionábamos anteriormente, no podemos desligar el contexto geopolítico de los temas económicos. Está claro que los países del G7 han intentado presionar a China para que condene la guerra de Rusia contra Ucrania. En estos momentos China no solamente ha sido reticente a hacer este tipo de denuncias, sino que además es actualmente uno de los compradores principales del petróleo de Rusia, que se considera es una de las fuentes más importantes de financiamiento de la guerra en Ucrania, que el G7 intenta acabar. Así que este es un aspecto importantísimo. Pero también es cierto que China no es la misma que hasta hace unos años, cuando se consideraba que había una época de oro, si se quiere, en las relaciones entre China y Occidente. China se ha convertido en un país cada vez más autoritario, con una represión muy clara del Hong Kong democrático. Esto lo hemos observado. También hablábamos hasta hace unos años apenas, o hasta hace 2 años, mejor dicho, de una verdadera guerra comercial entre China y Estados Unidos. Todos ellos factores que han deteriorado las relaciones al punto que en la cumbre anterior del G20, recordemos, Xi Jinping ni siquiera estuvo allí de forma presencial, sino solamente de forma virtual, algo que probablemente no vaya a mejorar tampoco en los próximos años. Rosa. Javier, muchísimas gracias por haber analizado con nosotros esta cumbre del G7 aquí en Alemania. Bueno, en los países del G7 dijeron que quieren invertir unos 600.000 millones de dólares en los países en desarrollo, especialmente en África, una medida que apunta a contrarrestar el dominio de China en ese continente. Muchos países africanos están altamente endeudados con Pekín porque necesitan capital para ampliar sus infraestructuras y amortizar esas enormes deudas es una tarea compleja. Esta granja se encuentra en Kenia, el mayor productor de paltas de África. Estas están listas para su exportación, principalmente a Europa. Pero ahora en Kenia tienen la esperanza de conquistar también el mercado chino. China es un mercado creciente con una gran población. Un mercado tan grande que es difícil de satisfacer. Por eso los productores se sienten animados a seguir ampliando sus huertos. Pero aunque Kenia firmó un acuerdo de exportación con China a principios de año, aún no se registran ventas a gran escala. Pekín insiste en una estricta inspección de los procesos de producción y eso lleva tiempo. Los requisitos difieren. Para la Unión Europea no necesitamos inspeccionar el huerto, basta con la inspección de salida. Pero ahora para los chinos tenemos que inspeccionar el huerto, la sala de empaque y se necesita un sistema de fumigación. Sin embargo, Kenia necesita con urgencia aumentar sus exportaciones a China. El país ha obtenido de Pekín muchos créditos por miles de millones de dólares. Para amortizar su deuda, Kenia negocia contratos de exportación de productos alimenticios como la palta. Pero el déficit comercial entre ambos países sigue siendo enorme. China vende mucho más a Kenia de lo que importa de ella, una situación que se repite en muchos países de África. Bueno, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Reino Unido ya han aplicado respectivamente un embargo al petróleo de Rusia. Otros países, en cambio, han aumentado sus compras. Por eso, en la cumbre del G7, los países más industrializados se han planteado desarrollar un mecanismo para poner un tope a nivel mundial al precio del petróleo ruso. Sería una forma más de reforzar su presión económica contra Moscú. La idea sería prohibir el transporte de crudo ruso a menos que su venta respete un precio máximo acordado con los socios internacionales. Bueno, Silvia, aquí dejamos ya esta cumbre del G7. ¿Más cosas?
Más cosas, nos vamos directamente a Colombia. Este martes el presidente de la Comisión de la Verdad, el sacerdote Francisco de Rux, aseguró que los falsos positivos, como se conoce en Colombia, las ejecuciones de civiles por militares, fueron un comportamiento corporativo persistente. Rux lo aseguró durante la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad, una comisión creada en el marco de los acuerdos de paz del 2016 entre el gobierno colombiano y la FARC, que busca principalmente satisfacer los derechos de las víctimas, que se estiman en unas 9 millones entre desplazados internos, familiares de desaparecidos y 260.000 asesinados. La función de la comisión es esclarecer los delitos cometidos en el marco del conflicto armado antes del 1 de diciembre del 2016. No obstante, sus conclusiones no son vinculantes. El 7 de febrero del 2003, un carro bomba de la FARC acabó con la vida de 36 personas y dejó heridas a 198 en el club El Nogal. Una de las que hoy estuvo allí y que hoy lidera el grupo de las víctimas es Berta Lucía Fríes, también gestora por la Reconciliación Nacional, directora ejecutiva de la SEC y Encuentros Transformadores. Está aquí con nosotros desde Bogotá, Colombia. Gracias, señora Fríes, por aceptar nuestra invitación. Las víctimas del Nogal han exigido durante estos 19 años el esclarecimiento de los hechos y que se garanticen los principios de verdad y reparación. ¿Están ustedes satisfechos ahora con el informe presentado por la Comisión de la Verdad este martes? ¿Qué importancia tiene para usted este informe? Voy a hablar en primer término. Absolutamente es fundamental y es un día de regocijo e histórico, porque es la misión cumplida de la Comisión de la Verdad. Es importante por la cobertura de la Comisión de la Verdad, ¿no? O sea, cubrieron empresas, grupos multietnias, mujeres, indígenas, empresarios, etcétera. Absolutamente un trabajo, yo diría que hay que hacer un reconocimiento. Desde el punto de vista de cómo nos sentimos, yo hablo como representante de un grupo de víctimas. Obviamente nombraron muchos grupos de víctimas y creo que es muy difícil de pronto nombrarlos a todos. No nos nombraron. Y yo quiero pues hacer aquí una puntica, hacer un reconocimiento de que fue el atentado terrorista de las FARC más grande que hicieron al país, que pusieron en jaque a la capital, en donde murieron 36 y 198 heridos. Y por eso pienso que es importante mencionarlo. También es importante mencionarlo porque fue el sitio donde estuvieron FARC, paramilitares, y el Estado estuvo ahí metido en todo esto. Claro. Entonces, quiero... El conflicto dejó al país con profundas heridas que aún no han sanado. Se calculan que 260.000 personas fueron asesinadas. Usted lo sufrió en carne propia, esa violencia. Por eso le pregunto, ¿cómo puede Colombia, especialmente las víctimas de esa violencia, perdonar? La verdad que personalmente llevo liderando un tema de encuentros transformadores entre víctimas y victimarios, y entre víctimas para que perdonen. Y cómo encontramos víctimas con las FARC o con las AUC, y es todo un proceso en donde hay que preparar a ambas partes, y ambas partes tienen dolores, miedos, etcétera. ¿Cómo los encontramos? Mi definición pequeña, corta para televisión, es como si fuera un comité médico en donde ambas partes se preparan para una cirugía, se encuentran y además sabemos cómo está cada parte, dónde le duele, dónde está el ayayay de cada uno. Esto no es un encuentro de que mañana nos encontramos y ya nos tomamos de las manos y nos abrazamos. No, esto tiene que haber una preparación y tiene que haber unos diálogos previos sobre de qué vamos a hablar para poder que esto fluya. Señora Fríes, Colombia va a cambiar de gobierno próximamente y el debate se centra ahora en si se dialoga o no con el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. ¿Qué importancia tiene para usted esto? Para mí es fundamental. Me parece que uno no puede ver al país, el país es sistémico y no podemos llegar y decir solamente firmamos el acuerdo de paz con las FARC. No, tenemos que acabar con todos los focos de violencia
Y esto me lleva a otra reflexión. Bueno, y definitivamente tenemos que sentarnos con el ELN. Estaba muy avanzado el proceso de, digamos, de la negociación con el ELN hasta que se paralizó. Yo creo que hay que retomar en ese punto en que se quedó. Pero también voy a decir algo relevante. Es que el tema no solamente es de la violencia del conflicto armado, es la violencia que cargamos, casi que es como una genética que tenemos en el país. Entonces sí veo que Petro, él estuvo hoy en el encuentro pues tengo confianza de que va a negociar, ya mencionó algo al respecto, pero no solamente es con el ELN, tenemos que hacer... Yo en algún momento lo planteé como un ministerio de reconciliación, porque esto tiene que trabajarse a nivel transversal, a nivel de educación, a nivel de las mamás, a nivel de los colegios, a todo nivel. Es como repensar nuestras creencias, nuestros valores, nuestros comportamientos. Y claro, cierro diciendo, hemos venido trabajando estos años construyendo valores y comportamientos para la reconciliación. Y ese es el punto, cómo ahora eso los volvemos un hecho y los materializamos en comportamientos para convivir, coexistir entre todos. Y eso lo hemos logrado en algunas regiones en donde hemos hecho estos encuentros transformadores. Señora Berta Lucía Fries, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy amable, muchísimas gracias. Nos vamos ahora a Ecuador. El presidente Guillermo Lasso anunció que su gobierno no volverá a las negociaciones con el líder indígena Leonidas Issa, que se estaban llevando a cabo en un intento de poner fin a más de 2 semanas de protestas antigubernamentales por el costo de la vida. De esta manera se rompió el diálogo con el líder de las manifestaciones, quien participó el lunes en un encuentro con representantes del gobierno. Esto después de que un militar falleciera en el ataque a un convoy que transportaba combustible. Según Lasso, el gobierno ha hecho importantes concesiones a los manifestantes y pretende continuar el diálogo con los grupos indígenas, pero sin Leonidas Issa. Un martes sin duda muy movido en la capital ecuatoriana. Johan Ramírez, nuestro enviado especial, ¿cómo piensa entonces el gobierno de Ecuador tratar de encontrar una salida a esta crisis? Silvia, esa es una muy buena pregunta que habría que hacerle al presidente Guillermo Lasso, porque resulta francamente inexplicable la actitud que está tomando el gobierno, romper el diálogo, ese espacio que era básicamente una de las únicas esperanzas que tenía el país de conseguir una salida consensuada a esta crisis y romper ese espacio de esa manera en el día de hoy. No solamente romperlo, Silvia, sino el tono de su discurso, que fue tan categórico, tan radical, sacando a Leonidas Issa de cualquier posible negociación con la CONAIE, con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Parece un desacierto, porque independientemente de las diferencias que puedan tener ese líder, e inmediatamente la CONAIE reaccionó rechazando este discurso del presidente Lasso y reafirmando el total apoyo, y cito las palabras de la CONAIE, al máximo líder Leonidas Issa, de manera que se cierra ese espacio de una manera lamentable. Yo estoy acá justo en el lugar donde esta mañana debía realizarse la sesión, esa segunda sesión de diálogo, donde anoche hasta muy tarde tuvo lugar también esa sesión con muy pocos resultados, y aquí todavía adentro permanecen reunidos los líderes de la CONAIE y afuera algunos manifestantes. Hasta hace un minuto había mucha gente acá y han salido a dar algunos recorridos porque se mueven por la zona, y en varios sectores de la ciudad pues se están reuniendo. Y puedo decirte que luego de esto el ambiente en Quito se ha enrarecido. Yo cuando venía a este lugar básicamente lo que se escuchaban era la Santa María de los negocios cerrándose y ya la ciudad quedándose un poco desolada, porque pues hay temor lo que pueda pasar este día, Silvia. Claro. Johan, al mismo tiempo la Asamblea Nacional retomó este martes el debate iniciado el pasado sábado sobre la moción para destituir a Guillermo Lasso, que es promovida por los asambleístas afines al expresidente Rafael Correa. Para la aprobación de esta resolución de destitución se necesitan al menos 92 votos. ¿Lo lograrán? Pues las cuentas actualmente no dan todavía, Silvia. Están por allí por cerca de los 80 votos, es decir, faltarían
todavía unos 12 votos. El punto es que esa sesión se supone que debe terminar y una vez que termine se puede cumplir un plazo de hasta 72 horas máximo para que la Asamblea vote. Sin embargo, la sesión no ha terminado todavía porque comenzó el sábado, se suspendió, volvió a comenzar, se retomó el domingo, se volvió a suspender por las altas horas de la noche y hoy se retoma. Pero es decir, esa sesión todavía en sí oficialmente no ha concluido. Y el presidente de la Asamblea Nacional dijo que hoy mismo se podía votar, es decir, pareciera que se acaba el tiempo entonces para esas negociaciones. El punto es, Silvia, que si la Asamblea no le da el respaldo a los manifestantes indígenas, es decir, si no vota por la destitución del presidente, básicamente se cierran todos los espacios y no quedaría sino la protesta popular, no quedarían sino las calles para buscarle una salida y allí es donde la situación puede complicarse y puede venir el caos al Ecuador, Silvia. Muchísimas gracias, Johan Ramírez desde Quito. Y al menos 51 migrantes, 22 de ellos mexicanos, fueron encontrados muertos dentro y en los alrededores de un camión abandonado al borde de una carretera en San Antonio, Texas. Otras 16 personas fueron halladas con vida y necesitaron asistencia médica. El lugar está a 250 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México y es una importante ruta de tránsito para los contrabandistas de personas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la muerte de los migrantes muestra la necesidad de luchar contra la industria criminal de tráfico de personas. Y Naciones Unidas ha pedido una investigación independiente sobre la muerte de al menos 23 personas en territorio marroquí después de que unos 2.000 migrantes intentaran cruzar de Marruecos a España el 24 de junio. La Fiscalía Española ha abierto también una investigación para esclarecer unos hechos en los que pudo haber graves violaciones de los derechos humanos. El gobierno español ha responsabilizado a las mafias que trafican con migrantes. En el intento de cruzar la valla fortificada entre la región marroquí de Nador y el enclave español de Melilla, hubo también decenas de heridos. Vamos con un resumen de otras noticias importantes del día. Al menos 51 reclusos han muerto durante un motín nocturno en una prisión de Colombia. Las autoridades investigan el caso, aunque desconocen el origen del levantamiento. El penal en la suroccidental localidad de Tuluá tiene más de 1.200 prisioneros. Y la británica Ghislaine Maxwell fue condenada a 20 años de prisión por ayudar a su expareja y amigo, el millonario Jeffrey Epstein, a abusar de adolescentes. Maxwell fue declarada culpable de 5 cargos, entre ellos el de reclutamiento, captación y tráfico de niñas menores de edad. Su abogada dijo que apelará la sentencia. Y con esto terminamos nuestro informativo. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.